Nicolás, Michelle, buenas. Bueno, del proyecto, pues, les voy retroalimentando. Ha sido grato recibir de parte de ustedes algunas inquietudes que se les han generado. Obviamente, me, eso me llama bastante la atención, ¿cierto? Que se le esté presentando inquietudes del proyecto, no porque, digamos, el tema de pronto haya generado falencias dentro de su desarrollo, sino porque cada proyecto tiene sus particularidades. ¿Sí? Entonces, ya en nuestro camino profesional nos estamos dando cuenta que tenemos que solucionar cada una de esas particularidades en nuestros proyectos. Yo puedo plantearles un proyecto, ejemplo acá, pero pues parte de los requerimientos que yo les hice es que tuvieran unas estructuras irregulares para que les salieran inquietudes. Y qué mejor que les surjan ahora y no pues ya ejerciendo en la vida profesional, donde ustedes digan que tienen que diseñar una casa, tienen que diseñar un edificio y se enfrenten a una inquietud de que no saben dimensionar una placa, no saben qué vigas poner, no saben cómo poner el acero de refuerzo, ¿cierto? Entonces, mejor que todas las dudas nos salgan ahorita y pues, obviamente, como cada proyecto tiene sus particularidades, las dudas que surjan más adelante sean diferentes y que ustedes desde su criterio ya hayan podido solucionar algunas y ya más adelante con sus colegas, sus pares, ya puedan dar solución a otras inquietudes que vayan surgiendo. ¿Sí? Este camino, sobre todo el análisis, diseño estructural, casi que cada proyecto es algo, tiene su cosita diferente que hay que entrar a detallar, a ver cómo se hace. ¿Sí? Entonces, esa es parte de mi retroalimentación de lo que me han preguntado del desarrollo del proyecto como tal y pues de lo que también puedo yo percibir. No sé si algún comentario del proyecto, ¿cómo van? ¿Les ha rendido? ¿Ya empezaron? ¿Todos? Saben que todo esto es acumulativo. Hoy continuamos con el tema, vamos a hablar de fuerzas sísmicas. El proyecto es para dentro de 2 semanas, creo. Nosotros tenemos la fecha ya definida. Tengo unas dudas, no sé, al final de la clase podría preguntar para el 20. Listo, Camila, para el 20. Es para el 20. Ya de cuando lo habíamos dicho. 20 es dentro de 2 semanas. Ya las clases que tenemos están contaditas. Bueno, Nicolás, pues si quiere aprovechemos, de pronto se conectan más personas, aprovechemos a ver qué duda puede surgir en este momento. Entonces, que Nicolás voy abriendo, yo voy avanzando en el tema. Más bien, si tienen alguna pregunta, la vamos dejando para el final y organizamos, más bien, apresuramos lo que tenemos que hacer hoy y dejamos listo para que vayan preparando sus planos o cualquier inquietud adicional para el final. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces, ya hablamos de predimensionamiento estructural, ya hablamos de cargas gravitacionales, ¿cierto? Pasamos a hablar de cargas laterales o cargas sísmicas. ¿A qué se les parece ese edificio que tienen a la izquierda? Voy a quitarle estos dos últimos niveles y va a ser el mismo pórtico que estuvimos planteando para el método de Cross. ¿Sí? Por eso es que yo prefiero hablarles un poco de Cross y como irlos metiendo dentro del tema de cargas sísmicas, fuerzas laterales.
Entonces, pues resulta que las cargas sísmicas no son realmente cargas. El efecto del sismo sobre la estructura es una aceleración, es un movimiento de la base, aquí en la parte inferior, ¿cierto? Nosotros no vemos nada que llegue y empuje como tal a nuestra estructura, sino existe una excitación en la parte inferior y que tiene un efecto como tal en la estructura. Y lo que hacemos nosotros, particularmente en la metodología que vamos a ver hoy, es hacer o desarrollar unas fuerzas, ¿cierto? Calcular unas fuerzas que aplicadas sobre la estructura presenten el mismo efecto como si se presentara un, una aceleración inducida por el sismo. ¿De acuerdo? Por eso es que se llama el método de la fuerza horizontal equivalente. Equivalente en cuanto a respuesta, ¿sí? Fuerza horizontal, pues porque son las cargas laterales que vamos a deducir. Pero recordemos que explícitamente esas cargas no van a ser eh, aplicadas sobre la estructura. Solo es una metodología que me permite homologar esa consideración. Y acá pues ya sabemos, ya vimos en nuestra ecuación de fuerza igual a K por delta, siendo K la rigidez de la estructura. Para este caso la rigidez está asociada con todo el predimensionamiento que hicimos, ¿sí? El desplazamiento está acá, que será objetivo dentro de una o dos clases, ¿sí? Y ahorita nos vamos a preocupar por las fuerzas. O sea, ¿qué queremos decir? Que estas fuerzas van a inducir unos desplazamientos en función de la rigidez que ya le estemos dando a la estructura, entre otros. Este de la izquierda visto en el plano y ahora pues la imagen de la derecha, pues resulta que yo puedo tener unas fuerzas horizontales en sentido X o en sentido Y, ¿cierto? Si es nuestro, considerando que Z es nuestro eje vertical. Entonces, el sismo puede venir por cualquier lado. Voy a mirar que si viene por sentido X o viene por sentido Y. Más adelante abordaremos la torsión accidental. ¿Y todo esto de dónde viene? Pues resulta que en Colombia, según nos dice la norma, esta imagen es tomada en la norma, a partir del año 1500, pues para ser específicos del 41, se empezaron a hacer registros sísmicos. No sé, para esas fechas, o sea, recién Cristóbal Colón desembarcado, ya estaban leyendo sismos, ¿cierto? Desde esa fecha, no, yo creo que es mucho más reciente, aunque todo el tiempo sí es seguro que se han estado presentando sismos, estos registros están, cada puntico de ellos, miren que cada uno tiene una circunferencia más grande que otra, ¿cierto? Aquí tengo la escala de tamaños de las circunferencias, son los epicentros de eventos sísmicos de mayor o de menor intensidad, particularmente para Colombia, que aquí estoy teniendo algo de información de Venezuela, de Ecuador. ¿Sí? Pero si nos concentramos en la información de Colombia, nos damos cuenta que en esta zona pacífica, ¿cierto? Y en esta zona andina es donde se concentra la mayor actividad sísmica, ¿sí? Que son dos ventajas. Bueno, más bien una desventaja y una ventaja. La desventaja, pues, es esta alta sismicidad, la desventaja. Y la ventaja es, pues, que las montañas, como producto del movimiento tectónico, nos permite tener diferentes pisos térmicos y gran variedad de alimentos, ¿sí? Por esa razón, es que la mayoría de la población del país está concentrada principalmente aquí en esta zona andina. Y si vemos acá esta manchita por acá es donde queda Bucaramanga, ¿no? Pues la Mesa de los Santos, Santander, que es de las zonas más activas sísmicamente en el país. Y si queremos ver por acá, es donde está el cinturón de fuego del Pacífico, pues la zona de Nariño, Chocó, pues también presenta alta sismicidad. Estos son pues registros acelerográficos, ¿cierto?
que son los que siempre vemos en las noticias, que tengo una maquinita y empieza a mirar y registra desplazamientos, ¿cierto? Generalmente, lo que registran desplazamientos, pero si recordamos por clases de física, que si yo derivo el desplazamiento, obtengo la velocidad, ¿sí? Como una razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Y si derivo esa velocidad, o sea, según derivada la posición, obtengo la aceleración. Entonces, por eso es que cuando yo tengo eventos sísmicos donde registro desplazamientos, yo puedo vincularlos con aceleraciones. De hecho, tengo registros de este tipo para aceleraciones, para desplazamientos o para velocidades. Tienen su manejo. Y puedo hacer decirle una conversión de los unos a los otros, pues ya sabemos que existe una relación de variación temporal. Y cuando yo tengo los registros de cada uno de esos puntos, ¿cierto? De cada uno de esos puntos, pues resulta que yo puedo hacer es una envolvente. Y esta imagen que está en la parte inferior se conoce como el espectro sísmico de diseño. Esta imagen está en la norma. ¿Y por qué es envolvente? Porque aquí lo que me dice es, esta imagen va a representar la condición más crítica de sismo, con un periodo de retorno de 475 años. ¿Sí? O sea, es un sismo que siempre se demora, de gran magnitud, y que se demora en repetirse. Y este espectro, pues ya dijimos que es una envolvente de muchas imágenes de estas, obviamente con un procedimiento matemático de cómo lo convierto aquí es una escala temporal, acá lo convierto a periodo, ya vamos a recordar lo que es el periodo, y una escala de aceleración vertical. ¿Sí? Y para definir ese espectro, yo tengo 5 variables principales. La primera de ellas, o las dos primeras de ellas, están asociadas a la zona de amenaza sísmica. Con esta imagen que tenemos acá, ¿cierto? Si miramos este mapa y ahora volvemos a esta imagen, pues nos damos cuenta que aquí esta zona donde mayormente se concentró la actividad sísmica es donde que decimos que es la zona de amenaza sísmica alta. Esta imagen también es tomada de la norma. ¿Mm? Zonas de amenaza sísmica intermedias, ya tirando más hacia Piedemonte, y bajas, en la parte llano y selva del país. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con la localización geográfica de nuestros proyectos que tengamos, vamos a tener diferentes zonas de amenaza sísmica. Y a su vez, para ser más puntual, voy a tener dos coeficientes asociados a esa zona de amenaza sísmica. El A sub A, que es el coeficiente de aceleración pico efectiva, o coeficiente de aceleración para periodos cortos, y el A sub B, el coeficiente de velocidad pico, o aceleración para periodos intermedios y largos. En este espectro podemos decir que el periodo corto está comprendido desde el 0 hasta un T sub C. ¿Sí? T sub C. Hasta acá está el periodo corto. Después tengo un periodo intermedio que está entre T sub C y T sub L, y un periodo largo que es superior a T sub L. ¿Sí? Y miremos que todos los términos están relacionados con A sub A, A sub B, aquí está la zona de periodos cortos A sub A, aquí está A sub B, A sub B, F sub A, F sub B, F sub B, que son parámetros del suelo que vamos a ver más adelante, y el I, la I, que es el coeficiente de importancia. ¿Sí? Entonces, iniciando, pues tenemos el A sub A y el A sub B, que cada uno de los municipios de nuestro país lo tiene caracterizado. Aquí tengo la tabla de A sub A y A sub B para las principales capitales de departamento. ¿Sí? Pero al final de la norma, del título A en el apéndice, en el anexo A4, si no estoy mal, encuentro esos valores de A sub A y A sub B,
para todos los municipios. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren irse para Casanare, quieren irse para Boyacá, quieren irse para Manizales, donde sea, ustedes van a tener su par de coeficientes a sub A y a sub B para caracterizar el espectro de diseño. ¿Sí? Entonces, parte de la labor que vamos a hacer hoy es eso, seleccionar unos coeficientes a sub A y a sub B. Supongamos, no sé, ¿se les ocurre aquí algún coeficiente, alguna ciudad? Voy a poner una zona de manada sísmica Armenia. ¿Sí? Voy a seleccionar Armenia, que tiene a sub A de 0.25 y a sub B de 0.25. Tengámoslo por ahí a la vista. ¿Sí? Anótenlo por ahí. A sub A de 0.25 y a sub B de 0.25. Listo. Con respecto al tipo de suelo, resulta que esto fue algo que se incluyó en la norma del 98, diferente a la norma 2010, y es que los coeficientes, la respuesta local del suelo puede afectar como tal el comportamiento de la onda sísmica, que eso fue lo que ocurrió en el terremoto de México. No sé si habíamos hablado algo al respecto. Ciudad de México, al igual que Bogotá, fue construida sobre un lago. ¿Sí? Entonces, pues tiene sus estratos profundos y el estrato superior, pues no recuerdo qué profundidad tiene ese estrato, pues fue un lago que se fue rellenando con el tiempo, pero pues tiene ciertas características de compresibilidad. Entonces, pues, ¿qué pasa con una onda? Empieza a viajar, a viajar, a viajar. Cuando cambia de un medio, ¿cierto?, a otro, pues su efecto puede verse amplificado o puede verse reducido. Es lo que pasa como en sus clases de física, cuando tenían una onda, ¿cierto?, y la pasaban de agua a aceite, o del aire libre al agua, ¿cierto? Entonces ahí existe ese cambio de medio que puede llegar a afectar el comportamiento ondulatorio. Y lo que nos dice la norma es que tenemos 5 tipos de suelo, del A al D, siendo el A roca, perfil de roca competente, ¿cierto? Y siendo el E como tal, suelo. Ustedes saben que el suelo ya es la meteorización de la roca. Entonces, si vemos A, perfil de roca competente, voy al B, perfil de roca de rigidez media, o sea, ya no va a ser completamente competente, sino puede ser una roca fracturada, roca diaclasada, y después ya empiezo con perfiles de suelos. Ya esta roca se me empieza a meteorizar por efectos de presión, por efectos de temperatura, se me empieza a agregar y ya empiezo a tener suelos. Con alta densidad, puede ir que va bajando la densidad hasta tener unos suelos bastante compresibles. ¿Por qué digo que tenemos 5 tipos de suelo? Siendo A el mejor y E el peor. Porque el suelo tipo F tiene un manejo particular. ¿Sí? De hecho, aquí la norma me dice, todo esto es tomado en la norma, me dice que los suelos de tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente en el sitio por un ingeniero geotecnista, de acuerdo con un procedimiento indicado en A210. O sea, este suelo, digamos, suelos susceptibles a falla, colapso causado por excitación sísmica, suelos licuables, turbas arcillosas, o sea, este suelo es realmente bicho, ¿sí? Altísima compresibilidad, suelo orgánico, suelo no portante, entonces ya es responsabilidad del geotecnista que nos diga, bueno, usted tiene suelo tipo cualquiera de esta tipología, dentro de un análisis, dentro de un estudio de suelos, entonces tenga en cuenta estos parámetros para hacer su análisis. Si tiene suelo tipo F, pues voy a tener unos factores F sub A y F sub I provenientes de estas tablas. Vamos a considerar que para nuestro proyecto voy a tener un suelo tipo B.
Entonces, también voy tomando aquí nota junto con ustedes. Estamos diciendo que está el proyecto en Armenia con un A sub A de 0.25, con un A sub B del 0.25, con un suelo tipo C, ¿cierto? Voy tomando nota. Y aquí, en esta tabla de cálculo del A sub A, reitero, todo esto pueden buscarlo en el numeral A2 de la norma, el título A2, ¿cierto? Me dice que si tengo suelo tipo C, ya sabemos que eso responde a una información geotécnica y con un dato de, vamos a seleccionar por acá, están los marcadores, con un dato de A sub A, que A sub A es 0.25, entonces voy a estar entre este y este, ¿cierto? O sea que para el proyecto utilizamos un perfil de suelo tipo C. Yo les dije que ahorita era tipo B, ¿cierto? No, yo a ustedes a cada proyecto le voy a dar una configuración sísmica, o sea, una localización y un tipo de suelo diferente. Entonces, aquí estamos viendo es el procedimiento general. No, mentira, no me gusta el B porque el B es un factor de 1, ¿sí? Por eso voy a cambiar. Voy a decir que el suelo, voy a mantenerme en que sea suelo tipo C, para que podamos ver un cambio allí. Entonces tengo A sub A de 0.25, que está entre 0.25 y 0.30, y suelo tipo C. O sea que mi coeficiente de amplificación va a estar entre 1.10 y 1.20. ¿Cierto? Va a estar acá. Entre 1.10 y 1.20. La norma me permite que ese valor de 0.25 sea interpolado linealmente. O sea que para este caso, ¿cuál sería el coeficiente? Del F sub A. 1.15. ¿Ok? 1.15. Sí, eso es algo que me permite la norma. Pero la norma también puede decir, ojo, tome el mayor, ¿no? Si toma el mayor, voy a ir por el lado de la seguridad. Pero sabemos que ese F sub A es un factor que en el espectro está multiplicando. Entonces, ese valor de 1.20 puede aumentar un poquito más la carga sísmica del espectro. ¿Sí? Listo. Entonces, eso para F sub A. Y para F sub B, pues puedo hacer exactamente lo mismo, pero con el valor de A sub B. A sub B para este caso, ojo, para este caso, porque puedo tener perfiles de suelo diferentes donde A sub A sea 0.2 y A sub B sea 0.15, ¿cierto? Entonces, en este caso nos está coincidiendo. Me dice que la sub B puede estar entre 1.5 y 1.6. Aquí también puedo interpolarlo linealmente. ¿Y cuánto sería nuestro valor de A sub B? F es igual de 1.15 y F sub B de 1.55. Tengo unas preguntas ahí en el chat, así que quiero evacuarlas al final. Entonces ellos me dicen que el proyecto es la única nota del corte. Sí y no, ¿sí? Lo que pasa es que en el proyecto ustedes se dan cuenta de todo lo que estamos evaluando. Va a ser una nota sí, pero que va a salir de muchas subnotas. Evaluación de cargas sísmicas, parte eh, del laboratorio, porque van a tener que hacer modelo, ¿cierto? Evaluación de cargas laterales, análisis de todo lo que estamos viendo, asignación de cargas, predimensionamiento estructural. Ya va a ser una nota, pero esa nota va a estar bien nutrida con toda esta información que estamos haciendo. Que cuando les doy la información, si alcanzo hoy o si no, las doy el próximo viernes, la siguiente clase. ¿Sí? Si ustedes ya van al día y me dicen, no, necesitamos esa información
Hoy mismo se las doy para que ahorita al terminar la clase puedan avanzar en la evaluación de cargas laterales. El uso no lo doy yo. El uso depende del tipo de edificación que ustedes están trabajando. Hay unos que están trabajando colegios, hay algunos otros que están trabajando hospitales, hay unos que están trabajando zona residencial. Entonces, ahí sí depende del uso que ustedes. ¿Sí? Entonces, cálculo del F sub A, el F sub B, A sub A y A sub B. Y el uso que me están preguntando, pues depende del tipo de utilidad, de funcionalidad que va a tener mi estructura. Tengo 4 tipos de uso. 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Siendo el 4 un uso del 50% con respecto al uso 1, ¿sí? Y la norma me dice, vea, estructuras de grupo de uso 1, que son las que no corresponden a 2, 3 y 4. Pues miramos la del 2, 3 y 4. Grupo de uso 2, estructuras de ocupación especial. Y acá pues me dan ciertas condiciones con respecto a áreas, ¿cierto? Y a cantidad de gente que pueda estar utilizando la estructura. Me dice, edificaciones donde se puedan reunir más de 200 personas en un mismo salón, o sea, como auditorio, ¿cierto? Graderías al aire libre de poder más de 2000 personas a la vez, como estructuras porticadas puede ser para estadios, coliseos. Almacenes y centros comerciales con más de 500 metros cuadrados por piso, está dicho todo. Edificación de hospitales y clínicas y centros de salud. Ojo, acá, esto es importante, que acá me quedan, que no estén cubiertas en el A251, que va a estar más adelante presentado. ¿Sí? Y edificios gubernamentales que me parece que no deberían estar cubiertos, pero bueno. Grupo de uso 3, edificaciones de atención a la comunidad, como estaciones de bomberos, como defensa civil, policía, cuarteles de Fuerzas Armadas, garajes de vehículos de emergencia, estructuras de equipos de centro de atención de emergencia, guarderías, escuelas, colegios, universidades de La Salle y otras instituciones, ¿sí? O aquellas del grupo de uso 2 para las que el propietario desee contar con seguridad adicional. O algunas en las que la administración municipal, cuando tenemos contratos con el Estado o con el distrito, cualquiera de esas edificaciones donde el distrito nos diga, donde el gobierno nacional nos diga que debe contarse con un grupo de uso mayor. Recordemos que por defecto el grupo de uso para edificaciones gubernamentales es el 2. Ellos dicen, si aquí se indica, se tiene que poner el grupo de uso 3. Y grupo de uso 4, pues todas las edificaciones que compongan hospitales, clínicas, centros de salud que dispongan de servicios de cirugía. Por eso les decía acá, tengo que hacer la salvedad. Porque acá son como de primera estructuras, ¿dónde está el grupo de uso 2? Acá, la D. Estructuras que tengan como atención inicial, pero ya cuando tengo servicios de cirugía o especialidad médica, ya están incluidas dentro del grupo de uso 4, o sea, hospitales con mayor grado de complejidad. Edificaciones que se componen de aeropuertos, estaciones ferroviarias, sistemas masivos de transporte, redes telefónicas, telecomunicación y radiodifusión. Es importante decir que esta sectorización, de pronto no es la palabra, que esta discriminación de usos, lo que quieren es dar mayor relevancia conforme aumenta el grupo de uso. ¿Sí? Entonces, estas edificaciones, estamos hablando en el grupo de uso 4, designadas como refugios de emergencia, centrales de aeronavegación, centrales de operación y control de líneas, ¿sí? Combustibles, agua, transporte de personas, las de usos de explosivos, ¿sí? O sea, que a esas edificaciones, mejor dicho, cuando llegue el evento sísmico, no les puede pasar nada. ¿Por qué? Porque son estructuras indispensables, son de atención a la comunidad. Va a llegar un evento sísmico, ¿cierto? Que va a ser el mismo
para todas las estructuras, pero mientras que las del grupo de uso 1 tienen 1 como coeficiente de importancia, las del grupo de uso 4 tienen 1,5, un 50% en su importancia. Que si lo vemos dentro de nuestro espectro, vamos a ampliar, vamos a tener unas cargas sísmicas un 50% más altas. Bueno, las cargas sísmicas como tal van a ser las mismas, pero la resistencia como tal de mi edificación va a ser del 50% más. Entonces, muy seguramente van a ser estructuras más pesadas, ¿cierto? Pero que me van a resistir unas solicitaciones mayores, unas estructuras con mayores dimensiones en sus elementos estructurales. Edificación de atención a la comunidad, pues lo que ya queremos es estas edificaciones o estas del grupo de uso 2 que albergan gran cantidad de personas, aquí por lo menos estamos hablando de universidades, dentro de su uso habitual, ¿cierto? Que no le pase nada a la estructura porque puede ser una catástrofe. O en grupo de uso 2, edificaciones de área considerable para que puedan convertirse en albergues. No sé si ustedes se acuerdan de lo que un terremoto que hubo en Haití hace poco y que después hubo en Chile, ¿sí? Bueno, pero me interesa más el de Haití, es más referente, que se cayeron muchas edificaciones. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Que tomaron los colegios, pues con unas edificaciones de gran área y otros edificios institucionales que quedaron en pie, ¿no? Y los adecuaron para que fueran centros de emergencia. Similar a lo que está haciendo la alcaldesa actualmente en Corferias, ¿no? Dice, es una edificación que tiene gran área, entonces vamos a disponerla para que tenga atención a los afectados por el COVID-19. Entonces, esa es la idea de por qué se le está dando mayor o menor factor de importancia en función de la norma. Otro punto importante que nos dicen por acá, aquellas del grupo de uso 2 para que el propietario desee contar con seguridad adicional. Resulta que por norma yo tengo unos grupos de uso, ¿cierto? Aquí estamos diciendo, nuestras estructuras convencionales, nuestras casas, van a estar incluidas acá en grupo de uso 1, ¿no? Pues no es ni gubernamental, ni tiene un área tan grande, ¿cierto? No es institucional, no está en grupo de uso 3, no es indispensable, no está en grupo de uso 4, entonces nuestra casa va a estar por acá. O sea, en coeficiente de no importancia, podría llegar a decirse. Pero no, eso es mentira. Va a ser un coeficiente de importancia de 1. Pero tenemos nosotros en cuenta otros factores de seguridad más adelante que veremos en el diseño. ¿Sí? Pero si yo como cliente quiero decir, ¿qué tanto me importa mi estructura? No, pues me importa mucho. Bueno, entonces de 1 a 1,5, ¿qué factor de importancia le pongo? Como cliente muy seguramente voy a decir, no, 1,5. ¿Por qué? Pues porque es mi inversión, los ahorros de mi vida, quiero tener una casa segura. Bueno, listo, perfecto. O sea, como cliente me lo podría pedir. Pero cuando yo le diga que ese factor de 1,5 voy a aplicarle un 50 más de carga sísmica, ¿cierto? Al análisis que yo haga, lo cual va a incrementarse no tan proporcionalmente, pero lo puedo asustar, puedo decirle, listo, si su proyecto estaba pensado que valiera 100 millones, ahora le vale 150 millones de pesos por ese factor. Pues muy seguramente que al son que yo le diga que le golpee el bolsillo al cliente, ¿sí? El cliente va a decir, bueno, no, entonces déjamelo en 1, que en 1 también hay un grado de seguridad. Aunque algunos clientes, particularmente me ha tocado, me dicen, no, pongámosle 1,1, 1,10, que me da un poco más de seguridad. No es un requisito indispensable, ¿no? Yo por la norma debería usar 1. Pero si pongo 1,10 ya es a gusto del cliente. Así como nos dice aquí la norma, que haya del grupo de uso 2 para que el propietario desee contar con seguridad adicional. Puede ser pasar de 1 a 2. Alguna vez en un proyecto que estoy trabajando, eh, el cliente me dijo, no, yo quiero que le ponga un uso 3. ¿Sí? Pues yo le expliqué, estaba sustentando el proyecto, de cómo era, qué tipo de análisis había hecho. Me dijo, no, es que el nombre de coeficiente de importancia como que
puede llegar a ser mal interpretado. No, a mí me importa mucho mi estructura, póngale grupo de uso 3, listo. Se hizo el diseño, se pasó a curaduría con grupo de uso 3 y en la curaduría, dentro de los requerimientos que hicieron, fue uno, se requiere una carta del dueño de la edificación donde diga que acepta ese grupo de uso 3, ¿sí? Con un factor de 1.25. ¿Por qué? Porque se sabe que ese grupo de uso va a generar un sobrediseño. Que pues, cada cuánto va a temblar, cada cuánto se va a producir ese evento sísmico de 435 años, ¿no? Entonces, era la curaduría también para curarse en salud, estaba pidiendo que el cliente estuviera o fuera consensuada la decisión de ese grupo de uso. ¿Por qué pasa eso? Porque no hablo mal de la profesión, pero algunas profesionales eh, tienen su utilidad, pueden ser diseñadores y constructores, y tienen su utilidad sobre la cantidad de material que se utilice. Entonces, pues, obviamente, si diseño con más seguridad, voy a tener más material y voy a tener una utilidad mayor. No creo que sea una práctica adecuada. El cliente debe ser un tema muy transparente con el cliente, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Para el caso de nuestra edificación, pues propongamos, la que estamos trabajando aquí en clase, vamos a proponer un grupo de uso 2. No me acuerdo qué uso le estábamos dando a la estructura, creo que era un hotel. Bueno, pensemos que se acoge a que tenga un auditorio, vamos a poder tener más de 200 personas a la vez. ¿Sí? Ya los usos, como preguntaba Rodrigo, ya dependen del tipo de estructura de proyecto arquitectónico que ustedes están desarrollando. Nicolás me dice, uno no se puede subir del 1.5 por alguna razón. Qué pregunta interesante. La verdad, eso es lo que me da la norma. No he visto que se suba ningún proyecto que suba más allá del 1.5. Lo que pasa es que subir del 1.5 ya sabemos que es un sobrecosto. Entonces, con el 1.5 al menos ya estoy diciendo que la estructura me va a resistir un 50% máximo de ese sismo de diseño que vienen unas envolventes con un periodo de retorno de 450 años. Los sismos que pueden estar ocurriendo dentro de la vida de la estructura, que pueden ser 50, 70 años, puede que no, ni siquiera lleguen a esa magnitud del sismo de diseño. Entonces sería de pronto una pérdida de dinero, ¿sí? Pero formalmente no he visto que se excedan de ese valor. De hecho, ese valor es bastante representativo. Bueno. Y adicionalmente, pues, aquí estamos hablando como tal del método de la fuerza horizontal equivalente en el título A4. Y acá me interesa que ustedes recuerden el tema de su física ondulatoria. Se nos va a cerrar la sesión en un minuto. Voy a cerrarla y ya me conecto otra vez para que no nos quede la explicación.